ya en la penúltima sesión del taller de habilidades informativas. Me presento, mi nombre es Aldair Alarcón y seré el moderador durante la presentación de toda la reunión. Como ya se había visto, el objetivo del taller es brindarles herramientas prácticas para mejorar sus habilidades en la búsqueda, evaluación y selección de información. Durante la sesión combinaremos teoría y algunas actividades prácticas para que se pueda aplicar lo aprendido en la teoría, ¿no? También al final habrá un espacio para preguntas que responderá nuestro expositor. Unos detalles finales es que le pedimos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas durante la presentación, ¿no? Ante cualquier consulta, pregunta, pueden escribirlo por chat o levantar la mano. Ahora les voy a presentar a la expositora, Brigitte Ramos, quien es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en bibliotecas universitarias del sector público y privado, especializada en gestión cultural, búsqueda de información académica y apoyo a la investigación científica dirigida a la comunidad universitaria de la presente casa de estudios, ¿no? Sin más, le doy la palabra a mi compañera y darle la bienvenida a todos. Brigitte, te doy paso. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con la capacitación el día de hoy. Para ello voy a compartir mi pantalla. ¿Se logra visualizar? Sí. Gracias. Bueno, como ya lo comentó Aldair, el día de hoy vamos a tocar el tema sobre APA séptima edición, ¿ok? Para ello, un pequeño resumen al inicio, ¿qué es en este caso las normas de APA de séptima edición? Son un conjunto de directrices y reglas que son utilizadas para poder realizar la presentación de nuestros trabajos académicos y científicos, como por ejemplo ensayos, tesis, informes de investigación y otros documentos que nosotros vamos a producir en nuestra producción científica, valga la redundancia. ¿Qué nos facilita el APA o qué nos brinda este estilo? Nos proporciona pautas para la estructura del documento, para las citas y para las referencias, estilo de escritura, formato y presentación de tablas y figuras, entre otros aspectos. Todo esto de acá es un estilo para que nuestros trabajos, no solamente el de nosotros de manera personal, sino de la comunidad científica que investiga, tenga un parámetro adecuado de acuerdo al tipo de ciencia a la cual se dedica la investigación, obviamente, ¿no? Entonces, todo esto se realiza con el fin, ¿para qué? Para poder recuperar la información. Básicamente, este pequeño inciso hace hincapié al tema de las citas y las referencias, ¿ok? Ahora lo vamos a ver. Primero vamos a comenzar explicando un poco sobre la estructura del documento. Entonces, el formato de trabajo que normalmente solicita el estilo APA es el siguiente. El papel, el tamaño, pues el que generalmente nosotros escribimos, A4. El tipo de fuente, se utiliza la letra Arial en tamaño 12 y se aplica cursiva según las normas APA de estilo 7. Las cursivas, si no me recuerdo, se utilizan para el tercer grado de subtítulos, ¿ok? Eso ya se puede investigar más a fondo. Para las referencias, títulos de obras o nombres científicos. Por ejemplo, las cursivas dentro de las referencias se utilizan para el tema del nombre de las revistas y también para colocar el volumen, ¿ok? Los márgenes, hay que tener en cuenta que se coloca un margen de 2.54 en la parte superior, inferior, derecha e izquierda. La numeración es en el extremo superior derecho, en números arábicos. Ese es el tipo de espaciado que se recomienda, interlineado 2.0, sin espacio entre los párrafos, y la alineación tiene que estar alineada a la izquierda. Esta es la siguiente estructura que tiene que tener el trabajo ya cuando estamos hablando del tema del contenido: portada, resumen, el contenido, que es la introducción, método, resultados y discusión. Básicamente aquí se dividen los capítulos de la producción científica. Por último, las referencias, las notas al pie, las tablas, figuras, anexos y apéndices.
Entonces, esto es un formato general. Tener en cuenta de que este de acá es lo que APA nos sugiere, ¿ok? Pero igual nosotros cuando estemos realizando nuestros trabajos científicos y, por ejemplo, cuando estemos en la universidad, siempre tenemos que preguntar cuál es el formato oficial que ellos manejan para poder guiarnos de lo que ellos nos brindan. Ahora, vamos a continuar con las citas. ¿Qué es una cita? Pues una cita es la reproducción de un texto ajeno de manera directa o indirecta, atribuida a una fuente por medio de una referencia. Ahorita vamos a explicar para que ustedes puedan entender paso por paso cómo se elabora una cita, qué tipos de cita existen y demás. Los elementos básicos que siempre vamos a tratar y trabajar para poder elaborar una cita son los siguientes: el apellido del autor, el nombre, el apellido y el año de publicación. Eso siempre, ¿ok? Tener en cuenta. Eso siempre se va a repetir en todos los tipos de citas que vamos a ver a continuación. Aquí los tipos de citas según la inclusión de las fuentes. Hablamos de una cita directa o una cita textual cuando la reproducción del contenido o la idea del autor ha sido escrita literalmente. Hemos tomado tal cual las palabras del autor y las hemos plasmado en nuestro trabajo de investigación. A esto se llama una cita directa. Para ello, se debe señalar el apellido del autor, el año de publicación y el número de página o párrafos donde se encuentre el segmento utilizado. Es muy importante en este tipo de citas, porque esto es una cita directa. Vamos a tomar todas las palabras que el autor tal cual las dice y las vamos a reproducir en nuestro trabajo de investigación. Para ello se tiene que poner esta información, ¿ok? Acá hay un ejemplo, acá hay un ejemplo. Sánchez, que sería el apellido del autor, coma, el año en el cual fue escrita esta obra y por último la página en la cual se encuentra la idea del autor. Esa sería una cita directa. Ahora, existe otra contraparte de esta cita directa, la cita indirecta o también llamada paráfrasis. Eso de aquí es una reproducción o resumen de la idea de otro autor a través de nuestras propias palabras. Que quiere decir que yo voy a leer la idea del autor y lo voy a redactar o lo voy a especificar como yo lo entendí, con mis propias palabras, pero voy a seguir teniendo la idea del autor, porque esta idea ha sido obra, o sea, ha sido el conocimiento que el autor ha generado a través de su investigación. Entonces nosotros tenemos que respetar ese conocimiento que él nos brinda, ¿no? Entonces se puede realizar una cita indirecta en este caso. Al igual como lo anterior, se debe señalar el apellido del autor, el año de la publicación y no es necesario agregar el número de página o párrafo, pero si desean también se puede agregar. Pero tomemos en cuenta que en la cita indirecta es opcional el tema de las páginas, pero en la cita directa sí o sí tiene que estar, ¿ok? Esa va a ser la diferenciación, que esta es una cita directa, es una cita textual, con tal cual la idea del autor. Otro tipo de citas son las citas según el énfasis que le brinda. Por ejemplo, tenemos la cita narrativa. Narrativa entre paréntesis autor, porque nosotros le vamos a dar, vamos a sostener o vamos a incluir al autor dentro de nuestra redacción. Como aquí lo explica, el autor se incluye en la redacción del párrafo. La fecha se pone entre paréntesis e implica el uso de frases de citación. Por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos de una cita narrativa. Una cita narrativa que es textual tal cual. Como nos estamos dando cuenta en este ejemplo, tenemos una cita narrativa que también es textual a la vez. Entonces, una cita puede tener varios tipos de cita. ¿Ok? Entonces, primero hay que enfocarnos en la cita narrativa, en este ejemplo. Como lo dice aquí nuestro concepto, pues podemos entender que debemos agregar al autor en nuestra redacción. Por ejemplo, según Hernández Sampieri, entre paréntesis, el año en el cual ha sido sacada esta información, abrimos comillas para poder poner nuestra cita textual, las comillas son importantes, y agregamos toda la idea del autor. Cerramos las comillas y por último le vamos a agregar la paginación. Esto quiere decir que es una cita textual. ¿Y cómo sabemos que es una cita narrativa? Porque al inicio menciona según Hernández Sampieri. O sea, tenemos que incluir al autor en nuestra redacción. Un ejemplo de ello, según
o podemos poner también, como lo comenta el autor Hernández Sampieri, lo mencionado por Hernández Sampieri, ¿se dan cuenta? O sea, estamos incluyendo en nuestro párrafo al autor, está siendo parte de nuestra redacción, ¿ok? Entonces, otro ejemplo es el que está aquí abajo, aquí, que se llama cita de paráfrasis. Es una cita narrativa también, pero en este caso es una cita paráfrasis, no es una cita textual. Entonces, aquí, ¿dónde se ve evidenciada la cita narrativa? Aquí al inicio. Volpi, entre paréntesis, el año del documento, señala que la ficción literaria nos permite experimentar. Si se dan cuenta, la idea de aquí es una paráfrasis. Una paráfrasis porque se han puesto, hemos agarrado la idea del autor y lo estamos redactando a través de nuestras palabras o como nosotros lo diríamos, ¿ok? Entonces, esto es una paráfrasis. Pero, ¿por qué es narrativa? Porque al inicio estamos incluyendo al autor, Volpi, dentro de nuestra redacción. Aquí, como ya les mencioné, es opcional poner el número de páginas, aquí sí se ha puesto. ¿Ok? Entonces, continuamos. Esa es una cita narrativa que incluye al autor dentro de la redacción. Ahora tenemos la cita parentética. Este tipo de cita se ubica al final, dice que la cita se ubica al final del texto entre paréntesis. Se menciona la idea y los datos del autor y fecha que aparecen entre paréntesis. No implica el uso de frases de citación. O sea, aquí no vamos a poner nosotros, según Hernández, como lo mencionan los autores, Hernández y Rodríguez, ¿entienden? Entonces, no, aquí no. Aquí solamente vamos nosotros a incluir la idea del autor. Podemos incluir la idea del autor ya sea de manera textual o ya sea de forma haciendo una paráfrasis y al final vamos a agregar la citación entre paréntesis como lo visualizamos aquí. Miren, primero hemos puesto toda la cita en el ejemplo del cuadrito rojo, hemos puesto toda la cita entre comillas porque esto es una cita textual y al final vamos a poner la citación con el apellido del autor, coma, el año de la publicación y la paginación. Lo mismo vamos a realizar cuando se refiere a una cita paráfrasis. Hacemos aquí, escribimos la idea que nosotros hemos generado y hemos interpretado. Y por último, ponemos la citación, entre paréntesis, el apellido, coma y el año. ¿Ok? Entonces, ya hemos aprendido 4 tipos de citas. Cita textual, cita paráfrasis, cita narrativa y cita parentética. ¿Ok? Ya vamos aprendiendo 4 tipos de citas. Continuamos con los tipos de cita en estilo APA que existen. Para ello tenemos aquí según la extensión. Según la extensión quiere decir la cantidad de palabras que se tiene que tener en cuenta al momento de realizar una cita. Entonces, si nuestra cita tiene menos de 40 palabras, se ubica dentro del párrafo, entre comillas. ¿Ok? Como vemos aquí en el ejemplo, las 2 primeras líneas son nuestro propio aporte. Después estamos haciendo acá una cita narrativa porque dice, indicó Bruce 2007, estamos incluyendo el autor dentro de nuestra redacción, que el racismo y demás, esto de acá es una cita textual, porque estamos entre comillas, finalizamos con la paginación. Como aquí esta cita, que empieza desde la tercera fila hasta la última, tiene menos de 40 palabras, pues se ubica dentro del párrafo, ¿ok? Pero, por ejemplo, este es el ejemplo de una cita narrativa. Lo mismo puede suceder en una cita parentética. Quizás al momento que yo voy a contar la idea del autor, voy a estar contando cuántas letras tiene como tal, cuántas palabras diré tiene como tal. No. Acá en la cita parentética, igual nosotros vamos a desarrollar esta idea con nuestras propias palabras, pero si tiene menos de 40 palabras, se tiene que incluir dentro de nuestro párrafo. No se ubica fuera ni demás. ¿Ok? Esto de acá sería una cita textual corta, en el caso de aquí. Entonces, continuamos con otro tipo. También existe la cita textual larga. En este caso son cuando la idea del autor que vamos a reproducir tiene más de 40 palabras. ¿Cómo se realiza este tipo de cita? Pues se ubica fuera del párrafo, sin comillas y con sangría de 1.27. Es importante agregarle la sangrilla porque de esta forma vamos a identificar de que todo lo que hemos escrito con esta sangría adicional
es una cita larga porque tiene más de 40 palabras, ¿ok? Entonces, aquí en el ejemplo podemos visualizar a partir del segundo corchete. Este es el primer corchete, aquí está el segundo corchete, aquí están todas las ideas del autor. En este caso es una cita textual. em, sí, es una cita textual y al final podemos visualizar la paginación, de dónde se sacó la idea. ¿Ok? Aquí también tenemos otro ejemplo, una cita parentética, que al igual que la anterior, se agrega la sangría y entre paréntesis al final se está poniendo el nombre del autor, el año y la paginación también. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta siempre, si ustedes se dan cuenta, existen varias formas de poder agregar el autor dentro de nuestras citas. No es de una sola forma no existe. Aquí estamos viendo varios ejemplos. Al final, por ejemplo, entre paréntesis o dentro de nuestra redacción, como acá al inicio. Entonces, tenemos varias formas de poder utilizar e implementar las citas en nuestros trabajos de investigación. Ahora, tenemos dentro también de los documentos que nosotros vamos a ir utilizando para realizar nuestros trabajos de investigación, vamos a descubrir que existen bastante variedad de documentos. Y por ende también existen algún tipo de variaciones al momento de nosotros realizar las citas. Sabemos que una producción científica no solamente está elaborada por una sola persona. A veces existen trabajos cooperativos en el cual vamos a encontrar diversos autores para una sola publicación. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta eso. Por ejemplo, si tenemos un documento, una fuente de información que tiene solamente un autor, pues esta es la forma correcta en la cual se tiene que citar. La primera cita, ponemos aquí el apellido del autor, ¿no? Como lo hemos estado haciendo, a partir, formato entre paréntesis, primera cita en el texto. De esta forma se tiene que hacer. ¿Ok? Ahora, esto de acá, si se dan cuenta ustedes, es como una cita em, como una cita donde tenemos en cuenta, una cita narrativa, donde tenemos en cuenta el autor, ¿verdad? Por eso es que empezamos a decir, según López, como lo menciona López. Ok, entonces, si nosotros queremos hacer otro tipo de cita, como la parentética, esta sería entre paréntesis. ¿Y cómo es que se pone? De la siguiente forma. Es igual, como hemos estado viendo en los ejemplos anteriores. Ahora, aquí, cuando un trabajo tiene dos autores, se sigue la misma línea, ¿no es cierto? Como podemos visualizar. Tres autores también, cuatro autores también. Cuando hacemos a partir de los cuatro autores, este de acá es el formato que debemos de seguir. Cuando tenemos cinco autores, cuando vamos a hacer aquí una acotación, cuando tenemos más de cuatro autores, a partir de cuatro autores más, y vamos a realizar nuestras citas de manera parentética, o sea, en los paréntesis, la primera cita se va a realizar de esta forma. Miren, vamos a mencionar a todos los autores, ¿ok? López, Pérez, Castro y Carrera. Acá están los cuatro autores. Coma, el año de la publicación y la página, ¿ok? Esta sería la primera vez que vamos a citar este documento que tiene cuatro autores. La segunda vez, ¿cómo lo vamos a citar? De la siguiente forma. El primer autor, seguido por et al, que se refiere y otros, coma, el año de publicación y la paginación. Esto lo vamos a utilizar cuando vamos a realizar nuestras citas parentéticas, o sea, entre paréntesis. ¿Ok? Tenerlo en cuenta. Eso de acá a partir del tercer autor. Aquí en el ejemplo anterior también se visualiza. ¿Ok? Entonces, no olvidar, por favor, esta información es importante para que no haya confusión y no estemos, por ejemplo, tenemos un trabajo que tiene tres autores, nuestra primera cita sí van a incluir los tres autores en una cita parentética, entre paréntesis, ¿ok? A partir de la segunda cita parentética del mismo documento, con los mismos autores, tiene que ir de esta forma. Primer autor, edal, el año. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, tenerlo en cuenta es muy importante. Ahora, ¿qué pasa con un trabajo que tiene cinco autores? Lo mismo, se realiza lo mismo, solo que se realiza lo mismo tanto en la cita parentética
como en la cita narrativa que nosotros vamos a utilizar. Recuerden que eso de acá es a partir de la siguiente cita, o sea, de la segunda cita de este documento, por así decirlo. ¿Ok? Eso tener en cuenta. Un trabajo con más de 6 autores, ya hemos contado que son 6, desde la primera cita se pone solamente el primer autor seguido por et al. ¿Ya? Desde la primera cita se tiene que poner, no desde la segunda. Las demás eran sí desde la segunda, ¿no es cierto? De 5, 4, 3, desde la segunda, pero no. Cuando tenemos más de 6, desde la primera se pone solamente el primer autor, seguido por et al y el año de publicación. Estas son las variaciones que se tienen que tener en cuenta en el estilo APA séptima edición, ¿ok? Ahora vamos a presentar otras variaciones con respecto a los autores que nosotros podemos encontrar en las fuentes de información que vamos a utilizar para realizar nuestras investigaciones. Por ejemplo, tenemos autores corporativos. Algunas producciones como libros y demás, los autores son corporativos. Entonces, ¿qué se hace cuando se encuentra un autor corporativo? Se debe colocar el nombre de la institución en lugar del apellido del autor. La primera vez que se utilice una cita de este tipo, se debe mencionar el nombre completo de la organización. A partir de la segunda mención, se puede utilizar solamente las siglas. Un ejemplo de ello es con la OMS. Nuestra primera cita, en este caso una cita narrativa, lo vamos a hacer así. Organización Mundial de la Salud, coma, abrimos comillas, si queremos hacer una cita textual, ponemos toda la idea y demás, ¿ok? Entonces, a partir de la segunda cita, si vamos a volver a mencionar a la OMS como tal, ya lo podemos hacer utilizando las siglas respectivas de esta entidad. ¿Ok? Así como lo visualizamos aquí abajo. Desde la segunda mención OMS, entre paréntesis, 2020, señalamos la idea. Esta es una cita narrativa. OMS, hablo paréntesis, OMS, 2020, cierro paréntesis, esta es una cita parentética. Y desarrollamos la idea, o si no, antes no. Eso de acá siempre es antes la idea y al final es la cita. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si tengo autores con el mismo apellido? Porque suele pasar. Dentro de la comunidad científica vamos a encontrar varios homónimos. Entonces, aquí dice, lo que nos dice el estilo APA es que se agrega la inicial de sus nombres para poder diferenciarlos y se tienen que mencionar en orden alfabético. Esto, por ejemplo, si es una sola cita donde estamos poniendo varias ideas y tenemos varios autores que tienen el mismo apellido, tiene que poner que la inicial de los nombres. Aquí, por ejemplo, está la inicial B, S y T. Y si ustedes visualizan, se ha puesto por orden alfabético. Uno puede pensar que quizás voy a poner primero el más antiguo o el más reciente. No, es por orden alfabético de los nombres. Considerarlo. Estos ya son casos excepcionales que quizás puede ocurrir dentro de nuestra investigación científica, ¿no? Cuando estamos realizando nosotros la recopilación de la información y de las fuentes de información que vamos a utilizar. Tenemos la cita múltiple. Útiles cuando se quiere citar más de una fuente para respaldar una idea, mencionarlos en orden alfabético. Un poco similar como la anterior, solo que, por ejemplo, nosotros queremos agregar en una sola cita, tenemos varias ideas, estos 3 autores o 4 autores refieren lo mismo o están apoyando esta idea. Entonces yo voy a redactar todas estas ideas y los voy a citar a todos a la vez. Seguimos. Ahora tenemos obras de un mismo autor publicadas en diferentes años. Como ustedes han podido ver, nosotros para poder hacer una cita, ¿qué es lo que tenemos en consideración? El apellido del autor y el año de publicación. Entonces, aquí por ejemplo dice, se agrega un diferenciador alfabético al final de la fecha. Porque un solo autor puede realizar varias publicaciones, ya sea en años distintos o en el mismo año. Pero ¿cómo diferenciamos, por ejemplo, que esta autora Martí Corena haya publicado una obra en el 2017 en enero y la misma o quizás otra obra ha publicado en el 2017 también, pero a finales de año, por ejemplo? ¿Cómo hacemos la diferenciación? Pues aquí está. Vamos a diferenciarlo con unas letras, la letra A y la letra B,
Y, por ejemplo, si hubiesen más publicaciones en el año 2017, seguimos con el abecedario, no todo por orden alfabético. Ahora, si es que es de años distintos, pues no habría problema porque la diferenciación va a ser Martí Corena entre paréntesis 2017, Martí Corena entre paréntesis 2019. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta esa diferenciación que puede llegar a suceder, puede llegar a suceder. Ahora, autores o fechas desconocidas. En el caso de autores desconocidos, se incluye el título y año de la publicación en la cita. Eso quiere decir que, por ejemplo, nuestra referencia como tal, nuestra fuente de información, no tiene un autor conocido, no hemos identificado el autor. Entonces, ¿cuál tiene que ser o por dónde se va a ingresar a hacer la cita? Pues por el título del documento, seguido por el año, importante. Si el autor del texto Perdón, es un doctora, una anónimo, consulta. ¿sí? Disculpe, cuando usted menciona autor desconocido, se refiere a inteligencia artificial, ¿no? Porque he revisado tesis en la Biblioteca Nacional y encuentro Ujú. tesis que no tienen relación con lo que dice el autor, ya está parafraseado. Y me explicaron a mí que no era una persona la que decía eso, sino inteligencia artificial. ¿Se refiere a eso? Interesante. Miren, Porque, en porque no le especie, encuentro ok, cuando ok. me dice autor desconocido. Y yo estoy avanzando en mi tesis y he buscado libros que están en Rusia y he buscado libros en China, pero ahí también hay un montón de autores que ninguno es conocido en el Perú. Entonces, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Se refiere a inteligencia Ah, artificial? entiendo. Ahora ya estoy entendiendo. No, autor desconocido se refiere cuando no encontramos el autor como tal dentro del documento, o sea, no existe el autor ahí. A eso me refiero. A eso es lo que el estilo APA está haciendo referencia en específico. No significa que el autor no sea conocido como tal, porque todos los documentos, como usted bien lo menciona, por ejemplo, ha buscado referencias en China, en Rusia y demás, tienen un autor. El apellido distinto, el nombre distinto, pero tienen un autor como tal. Este ejemplo es cuando el autor no ha sido identificado dentro de la documentación que nosotros estamos consultando. ¿Ok? Ahora, sobre el tema de inteligencia artificial, referente a ello, no tengo todavía algún conocimiento si es que APA se ha pronunciado o ha hecho algún cambio en sus directrices para poder hacer la aplicación con sinceridad. Ujú. Entonces, nosotros aquí el día de hoy nos estamos refiriendo a los autores que no han sido identificados dentro de nuestra documentación. Ujú. Eso sería más por un descuido, ¿no? Eh, puede darse, pero también hay ocasiones donde hay algún tipo, por ejemplo, hay ponencias que se realizan ponencias y pues varios ponentes van y demás y se hacen documentos o se hace como una, un libro como tal en todas las ponencias, ¿no? Entonces ahí quizás algún tipo de idea importante se ha plasmado, pero no se ha identificado cuál de todos los autores de la ponencia ha sido el que lo ha mencionado, por ejemplo. Eso podría suceder, más en la actualidad, para decirlo así. Ok, ok, Ujú. profesor. Gracias. Listo. Muchas gracias. Ahora, continuamos. Si un autor es anónimo, se incluye como tal. Esto de aquí va a ser si es que nuestra documentación aparece ahí, autor anónimo, si es que lo requieren, o sea, si es que hacen la especificación. Eso nosotros también vamos a especificar al momento de realizar nuestra cita. En el caso de fechas desconocidas, se usa la abreviación S.F. Evitar este tipo de citas porque, por ejemplo, aquí no vamos a saber en qué año fue brindada esta idea y demás. Nosotros, al momento de realizar nuestras investigaciones, tenemos que consultar fuentes confiables, consultar fuentes que realmente tengan todos los parámetros adecuados, donde podamos identificar quién es el autor, porque pues esta idea tan importante o esta idea que contradice a los demás autores, si la vamos a tomar dentro de nuestro trabajo de investigación, tenemos que saber quién lo ha mencionado, cuándo lo ha dicho, ¿no es cierto? Por eso es importante que nosotros tengamos a nuestro alcance buenas fuentes de información. Para ello, nuestra universidad cuenta con una biblioteca virtual, MyLove, el cual nos facilita y nos brinda diversas bases de datos donde vamos a encontrar información confiable. ¿Ok? Hacer ese hincapié al momento que ustedes estén realizando sus trabajos de investigación. Ahora, vamos a hacer una pequeña práctica con respecto a las citas, porque ya hemos avanzado, ya hemos hecho formato del documento, hemos hecho las citas y por último vamos a hacer el tema de las referencias. Pero primero una pequeña práctica
quiero que ustedes, por favor, visualicen la pantalla que estoy compartiendo y mediante el chat o levantando la manito me puedan comentar qué tipo de cita identifica. ¿Ok? A ver. Entonces, me comentan si es que logran visualizarlo y si es que también logran adivinarlo como tal. A ver, voy a enviarlo al chat también de Meet. Quizás por ahí lo puedan visualizar también. Ahora sí. A ver, ustedes coméntenme. En la primera, ¿qué tipo de cita sería? ¿Es una cita narrativa? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? O con su manito, sino una manito arriba. No, muy bien. Magali dice que no es una cita narrativa. Parentética, genial, es una cita parentética. Muy bien, Amparo. Exacto. Ahora, ¿es una cita corta o larga? Bueno, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solamente 12 letras, entonces es una cita corta, ¿ok? Entonces, muy bien, hemos identificado de manera correcta. Es una cita parentética corta. Genial. Ahora, la siguiente, ¿qué tipo de cita es? Miren, según García Márquez, 1985, abro comillas, desarrollo la idea del autor, cierro comillas, y al final, la paginación. ¿Qué tipo de cita Narrativa, acá? narrativa. Narrativa, muy bien. Genial. Narrativa textual. Muy bien, Amparo. Acá existen dos tipos de cita. La primera es una cita narrativa porque estamos mencionando según García Márquez y la siguiente sería una cita textual, la misma aquí porque estamos entre comillas desarrollando tal cual la idea del autor y al finalizar la paginación. Genial, si han entendido el tema de la citación. Por último, el último ejemplo, ¿qué sería? A ver, vamos a contar. Ya, yo ya lo conté, les voy a decir, tiene 39 letras, nuestra cita, vendría a ser, ¿qué tipo de cita sería? A ver, 39 letras, le soplo. ¿Y conté bien? Ya les comento, esta es una cita. Ah, ¿cuánto contó? Disculpa, a ver, vamos a contar otra vez. Parentética, cita parentética. Sí, es una cita parentética porque al final está el tema de la citación. Si tuviera 39 letras, sería corta. Si tuviera ¿Por, 40, ya sería considerada una cita larga. por qué razón Y cuenta? Tiene un número la cantidad que tiene que contar las palabras? por supuesto, es la diferenciación entre el tipo de cita larga y cita corta. Miren, vamos aquí, aquí está. También existe un tipo de cita de acuerdo a la extensión de la misma. Si la cita tiene menos de 40 palabras, es decir, tiene 39 palabras, se considera una cita corta. ¿Y cómo se incluye en nuestro texto? Pues se incluye dentro de nuestro texto como una redacción normal. Ahora, si nuestra cita tiene más de 40 palabras, es esta forma en la cual se va a redactar en el texto. Se tiene que poner en otro párrafo y se tiene que agregar una sangría adicional. Esa es la diferencia. Entonces, sí, sí es importante al momento de realizar nuestras citas, quizás, bueno, cuando nosotros también estemos desarrollando y veamos, ¿no? Y vamos a decir, creo que esta es una cita que tiene bastantes palabras, bastantes, voy a contar, a ver, hacer la precisión ahí, ¿ok? Entonces, sí, sí es importante hacer la diferenciación. Genial, Amparo, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado en esta pequeña práctica sobre las citas. Realmente me entusiasma seguir con la exposición porque sé que están entendiendo. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. En nuestro último tema, acompañando el estilo de Norma Zapa, séptima edición,
es el tema de las referencias, ¿ok? Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas. Nosotros ya hemos hecho nuestra cita, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer las referencias para poder saber de dónde se sacó esta cita como tal. De dónde, por ejemplo, esta idea que hemos mencionado del autor, ¿de dónde ha sido sacada? ¿De un libro, de una revista, de un artículo, de una tesis? ¿No es cierto? Entonces, ¿dónde lo puedo ubicar? ¿Tendrá algún link en específico? ¿Es de acceso abierto, es de acceso cerrado? Toda esta información adicional nos va, que nosotros podamos tener al momento de investigar un trabajo, lo vamos a encontrar en las referencias. ¿Ok? Como aquí lo menciona, son necesarias para la atribución correcta de los créditos de autoría y la localización y confirmación de la información en el caso de que un lector quiera acudir a las fuentes que sustenten un trabajo como tal. Ahora, ¿cuáles son los elementos que nosotros vamos a tener en cuenta para poder realizar nuestras referencias bibliográficas? Pues aquí los mencionamos. Tenemos el título, siempre va a ser importante. La edición del documento se va a poner siempre a partir de la segunda edición para adelante. Si nuestro documento o nuestro libro, por ejemplo, es de primera edición, no se considera o no se pone de manera escrita en nuestras referencias. A partir de la segunda edición sí tenemos que ubicarlo. ¿Okay? Año, URL o DOI, en el caso de nuestras fuentes electrónicas. Y por último, bueno, mucho más importante, el tema del autor, ¿ok? Para ello, acá tenemos ejemplos de las fuentes más concurrentes al momento de realizar nuestros trabajos de investigación. Tenemos, por ejemplo, aquí los libros y obras de consulta. ¿Cómo se realiza una referencia teniendo en cuenta esto? Teniendo en cuenta el tipo de material, que en este caso sería un libro. Aquí está el ejemplo. Primero es el autor, coma, la inicial del nombre del autor, seguido por un punto, que esto de acá es eh, para abreviarlo, coma y seguido por el otro autor. Cuando vamos a enlazar el último autor, tenemos que poner esta I, ¿ok? Seguido de entre paréntesis el año, el título del libro. Si ustedes se percatan, el título del libro está en cursiva, punto seguido por la editorial en la cual este libro ha sido producido. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí como les mencioné, se pone a partir de la segunda edición de manera escrita, no desde la primera edición. Y aquí un ejemplo como tal. Pinzas, coma, J, que sería la inicial del nombre, punto, el año en el cual es de la publicación, el título en cursiva, entre paréntesis, la edición, acá se pone tercera edición porque como les comenté, desde la segunda en adelante se agrega, ¿ok? Punto, la editorial. Esta editorial pertenece a esta universidad. Ahora, ¿qué pasa si el libro no tiene autor, pero sí cuenta con editores, ¿no? Esto se pone de la siguiente forma. Es similar al autor, solamente que después de haber puesto el apellido y la inicial del nombre, entre paréntesis tenemos que poner ED. Esto hace referencia a que esta obra tiene un editor como tal. ¿Ok? Seguido igualmente, es la misma estructura, el año, el título de la obra y la editorial. Ahora, un libro en línea, que normalmente es lo que nosotros mayormente consultamos, sigue la misma estructura anterior, solo que al final, después de la editorial, ponemos un punto y vamos a copiar el URL de la fuente de información. ¿Ok? Entonces, eso de acá es la estructura que se maneja respecto a las referencias de los libros en formato APA, séptima edición. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo, un capítulo de un libro. Nosotros podemos encontrar ciertas obras o ciertos libros que van a tener varios capítulos que diversos autores han escrito un solo capítulo de este libro y se han juntado y se ha creado esta publicación como tal. ¿Ok? Entonces también nosotros solamente podemos hacer la citación de un capítulo del libro específico. ¿Cómo se realiza?
La misma estructura, vamos a poner acá el autor del capítulo porque es lo que nosotros hemos citado, es nuestra fuente, seguido por el apellido del autor del capítulo, seguido por, ¿cómo se llama? La inicial del nombre, entre paréntesis el año, el título del capítulo, ya no en cursiva, el título del capítulo tiene que ir sin cursiva, o sea, en formato normal. Punto, vamos a poner en a editor del libro, vamos a poner esto acá, en dónde está, cuál es el editor del libro como tal, la editorial como tal, ¿ok? No, el editor, perdón, me estoy confundiendo. Es el editor, no es la editorial, es el editor. La editorial se pone al final, igual que los ejemplos anteriores, ¿ok? Aquí el editor del libro, entre paréntesis, ed, similar como se hacía cuando un libro no tenía el autor, sino tenía los editores, seguido por el título del libro. En este caso, el título del libro sí tiene que ir en cursiva. Por último, vamos a poner las páginas del capítulo, las páginas en las cuales se ha sacado esta información o el capítulo pertenece al tercer, cuarto capítulo, tenemos que incluir la paginación. Por último, la editorial. ¿Ok? Entonces, aquí un ejemplo con un recurso como tal. Aquí tenemos el título del capítulo sería Economic Aspect of Entrepreneurship. ¿Ok? Hasta acá sería The Case of Perú. Hasta aquí. Punto. Después en dónde lo hemos encontrado, cuáles son los editores, en vamos a poner el nombre como tal. Seguido por el título del libro, que este tiene que estar en cursiva, la paginación y por último la editorial. ¿Ok? Tener en cuenta esos aspectos y vamos a hacer nosotros una referencia de un capítulo nada más. Ahora, eh, otro tipo de fuentes de información que nosotros podemos encontrar para realizar nuestros trabajos de investigación son las publicaciones seriadas. Un ejemplo de ellos son las revistas que nosotros podemos encontrar al momento de realizar nuestras investigaciones. Entonces, ¿cómo se hace una referencia de una revista? De la siguiente manera. Lleva la misma, tiene una estructura muy similar, ¿no? A la anterior. En este caso vamos a poner el ejemplo de un artículo de la revista. Recordemos que las revistas están compuestas por diversos artículos, al igual como el ejemplo anterior, un libro con diversos capítulos han sido escritas por autores independientes. Entonces, aquí de igual forma tenemos que poner el apellido del autor, el nombre, la fecha, el título del artículo, después el título de la revista en cursiva, seguido por el volumen también en cursiva, entre paréntesis el número de la publicación y por último las páginas del artículo. Sigue la misma estructura cuando nosotros vamos a realizar un artículo de revista en línea, ¿ok? Sigue la misma estructura, solamente que al final tenemos que agregar el URL, ¿ok? Entonces, tener en cuenta eso. Ahora, aquí en las publicaciones seriadas hay algo un poco más específico. Al momento de poner la fecha, sabemos, por ejemplo, que las revistas se pueden publicar de manera mensual, trimestral, semestral. Entonces, la fecha a veces incluye el mes, como es el ejemplo de aquí. Entre paréntesis se pone julio, 2018. Esto de aquí se va a agregar si es que la misma fuente de información, si es que el mismo artículo lo menciona como tal. No podemos inventar o no vamos a hacer nuestra cuenta y decir, esta revista se publica trimestralmente. Ah, ya voy a dividir en qué mes, esta es la segunda publicación, entonces dentro de estos meses. No, no podemos nosotros adivinar. Toda la información que nosotros vamos a poner en nuestras referencias es la información que vamos a encontrar de manera explícita en nuestros documentos, ¿ok? Entonces, tener eso en cuenta. Otro ejemplo de las No fechas se también pone, a veces nos profesora, el aparecen, número de página, ¿no? no, yo ahorita En la estoy revista. haciéndome referente a la fecha de publicación de un artículo. Eso estoy haciendo el hincapié. Porque Un acá artículo, menciona alumni UP 7, 24, 27. Eso yo lo entiendo como el número de página, pero no es así, ¿no? ya, esto acá, lo del final, lo que usted dice, el número 7 hace referencia al volumen de la publicación. Esto es un ejemplo de un artículo
pues que ha sido publicada en una revista. Por eso, el número 7 es el volumen, entre paréntesis el número y por último la página del artículo que es el número 27. Toda esta información nosotros lo vamos a encontrar en el propio artículo. Al final vamos a ingresar nosotros a un ejemplo, o sea, para que ustedes visualicen exactamente dónde es que se encuentra, cómo es que se encuentra. Toda esa información te la brinda el propio artículo. ¿Ok? Entonces, sí, esta estructura de aquí sigue la estructura de arriba. Como le dije, el 7 es el volumen, el 24 es el número de la revista y el 27 sí es la paginación. Lo que yo estaba haciendo hincapié era en el tema de las fechas. Los artículos y las revistas se publican no solamente entonces, en un año como tal, algunas sí, otras no. Hay otras que al ser seriadas, pues se publican de manera trimestral, mensual y demás. Entonces, si el artículo menciona que esta revista como tal, que este artículo pertenece al mes julio, al mes diciembre de tal año, se tiene que agregar la información completa. Eso es lo que estoy explicando. ¿Ok? Entonces, vamos a reforzar al final, vamos a ingresar a una base de datos. Acá voy a poner ejemplo de un artículo para que ustedes visualicen dónde dice volumen, dónde dice número y dónde podemos ver el año. ¿Ok? Ya está. Eso lo vamos a hacer al final, no se preocupen. Ahora, lo mismo pasaría con un artículo de revista en línea. Sigue la misma estructura, solo que al final igual tenemos que agregar nosotros el link. Comentarles que si también el artículo tiene más de una página, se tiene que agregar el intervalo 27-30, por ejemplo, ¿no? Si es que tuviese 30 páginas como tal. Como se ve aquí en el ejemplo. Aquí, por ejemplo, son desde la página 56 hasta la página 61. Aquí está, 56-61. Tenemos que poner dónde se encuentra el artículo, cuántas páginas tiene el artículo como tal. Ahora, la siguiente es tesis y trabajos de grado. ¿Cómo se realiza la referencia en este caso? La estructura inicial es la misma, como ya les menciono, el apellido del autor, la inicial del nombre del autor, entre paréntesis el año, el título de la tesis en cursiva tiene que ser el título completo, ¿ok? Tal cual como dice la tesis, todo el título. Si el título es largo, si el título tiene subtítulo como tal, hay que agregar todo, toda la información es importante. Abrimos corchete y vamos a nosotros de aquí agregar qué tipo de tesis ha sido para optar qué tipo de grado. Acá un ejemplo de lo que menciono. Tesis para optar el título profesional de licenciado en comunicación social. Esta información es importante agregar porque nosotros podemos o sabemos que las tesis se generan y se producen para nosotros poder obtener diversos grados académicos, ya sea maestría, doctorado y demás. ¿Ok? Entonces es importante agregar esa información. Después vamos a continuar con el nombre de la institución que otorga el título. En este caso, como podemos visualizar, dice Universidad Nacional Mayor de San Marcos, seguido siempre desde, ¿cómo se dice? Desde lo macro y vamos de mayor a menor. Aquí visualizamos la universidad, la facultad y por último la escuela. ¿Ok? Esta información también se puede poner de manera completa. Toda esta información también se encuentra en el recurso, en la tesis que nosotros hemos consultado. Ahora, aquí, en una tesis digital, se sigue la misma estructura, solamente que al final, donde dice nombre de la institución que otorga el título, vamos a poner el nombre del repositorio, como acá lo visualizamos, repositorio institucional de la Universidad de Usto, y el link. ¿Ok? Entonces, eso de ahí hay que tener en cuenta para nosotros poder realizar nuestras referencias en una tesis digital. Sí. Ahora, ya hemos visto los tipos de referencia que puedan existir. Existen muchísimos más tipos de referencias. Se pueden referenciar páginas web y se pueden referenciar videos de YouTube también, posts de Facebook también. Toda esa información nosotros la vamos a encontrar en
el manual del APA de séptima edición que lo encontramos en línea. ¿Ok? Acá nosotros hemos visto los ejemplos más comunes que nosotros podemos encontrar al momento de realizar nuestro apartado, al momento de realizar la búsqueda de toda la información que vamos a utilizar para hacer nuestro trabajo de investigación. Ahora, aquí algunas acotaciones respecto a las referencias. Por ejemplo, cuando tenemos una fuente de información que tiene un solo autor, se incluye el apellido del autor seguido por la inicial del nombre. Esto acá ya lo hemos visto en la mayoría de los ejemplos. Si tiene 2 o 20 autores, se mencionan todos los apellidos e iniciales de los nombres. El último se une con la I en español o con la I inglesa, ¿ok? Entonces, si tenemos 2 a 20 autores, se tiene que mencionar todos y el último se va a unir con este tipo de I o con este tipo de I. Las dos son válidas. Ahora, si el documento como tal tiene más de 20 autores, se incluye solamente los primeros 19 y se omiten los siguientes con el uso de 3 puntos hasta llegar al último autor. Acá ya no se va a hacer la hilación con ningún tipo de letra, ni con la I española ni con la I inglesa. Se tiene que respetar, escribir los 19 primeros. ¿Y cómo se escribe los 19 primeros? Teniendo en cuenta este formato, apellido, coma, inicial del nombre. ¿Ok? Nunca olvidar eso. Se ponen 3 puntos desde el 19. Imagínate que ese documento tiene 25 autores como tal. Se escriben los 19 primeros, 3 puntos y se coloca el último autor. El apellido, coma, la inicial del nombre del último autor. ¿Ok? Entonces, tener en consideración esto al momento de hacer las referencias. No se vayan a confundir con el tema que hemos visto de las citas de NAPA, donde se tiene que incluir et al, si es que son más de 6 autores. ¿Ok? No hay que hacer, hay que aprender a tener, hacer la diferenciación entre las citas y las referencias. Ahora, como les mencioné anteriormente, también se pueden hacer referencias de las páginas web. Aquí un pequeño ejemplo. El autor, el año, el apellido del autor, el año, la fecha, el título del material, el nombre del blog en el cual fue sacado, el URL. Lo mismo con los sitios web, ¿ok? El autor, la fecha, esta fecha que quiere decir, en ambos casos, es la fecha en la cual fue consultada. Por ejemplo, el día de hoy yo voy y abro y encontré una información importante en un blog que me parece que sea necesario poderlo citar y hacer obviamente la referencia en mi trabajo de investigación, pues tengo que poner la fecha de consulta. Si lo hacemos el día de hoy, pues la fecha sería 20 de octubre del 2025. A eso hace referencia aquí con las fechas, ¿ok? Título y el nombre del sitio web. Por último, el URL, que es importante tenerlo porque al ser estas fuentes de información electrónicas, pues se tienen que poner. Esa fuente es importante, ¿ok? Por último, les quiero mencionar todo lo que hemos visto el día de hoy. Solamente hemos hablado sobre el estilo de normas APA séptima edición, el formato del texto, las citas y las referencias. Nosotros cuando realizamos nuestros trabajos de investigación sabemos que no realizamos la consulta de un solo documento, sino que nuestra base de datos muchas veces tienen o consultamos más de 20 recursos de información, 30, 50 y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros gestionar de mejor manera o de mejor forma toda esta documentación para que no se me pierda o para tenerla de forma ordenada? Tenemos para ello los gestores bibliográficos. Tenemos dos, aquí vamos a presentar dos. Uno de ellos es Mendeley y el otro es Zotero. Ustedes, al pertenecer a la comunidad de San Martín de Porres, ya tienen una cuenta para poder ingresar en Mendeley, porque nosotros tenemos Mendeley pertenece a Elsevier y también nosotros tenemos varias bases de datos de Elsevier. Entonces pueden ingresar a Mendeley con esas ¿Y mismas qué es credenciales. lo que hace Mendeley? ¿Él nos revisa si nuestros datos y nuestras aplicaciones están correctas o cómo es? Mira, te explico de manera breve. Mendeley es un gestor bibliográfico, es como una pequeña biblioteca virtual de almacenamiento, donde tú, por ejemplo, tienes tus 50 documentos, puedes ingresar estos 50 documentos en este programa. ¿Y qué es lo que te hace Mendeley? Te ayuda primero a organizar tus documentos, ya sea por temáticas.
Por ejemplo, tengo 10 documentos que hablan sobre mis bases teóricas, tengo 5 documentos importantes que hablan sobre la formulación de mi problema y demás. Mendeley te va a ayudar a que tú organices toda esta información, ya sea por categorías o por comunidades. Aparte de ello, también te va a generar de manera automática las citas en formato APA, si tú lo deseas así. También Mendeley, ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede agregar dentro de nuestro documento Word, podemos poner ahí el anexo de Mendeley y al momento que nosotros vamos a estar citando la citación, las referencias bibliográficas se van a ir generando de manera automática. Entonces, estos gestores bibliográficos nos apoyan para esto, ¿ok? Para poder nosotros automatizar nuestras referencias, nuestras Puede citas. corregir si hemos citado bien también? A ver, te corrige si has citado bien. Te comento, esto de aquí, al momento que, por ejemplo, tú has hecho tu cita, entonces tú ingresas el documento que tú has citado a Mendeley y tú generas tu cita de manera automática, tú puedes hacer la comparativa. Puedes comparar, a ver, ¿cómo me cita Mendeley este documento? Me lo citó de esta forma. ¿Cómo yo lo cité de esta manera? Hago la comparativa, de manera correcta, incorrecta. ¿Qué me faltó? ¿Qué agregué? En eso te puede ayudar. Y yo, por ejemplo, les sugiero que ustedes eh, pueden hacer sus citas de manera automática aquí, utilizando Mendeley, agregándolo en el Word y les va a generar de manera automática. Eso de acá es una buena herramienta. Les comento que en nuestro siguiente taller van a tocar este tema a profundidad. Les van a enseñar qué es lo que se tiene que descargar, cómo se instala. Para poder utilizar esos gestores necesitamos 3 aplicaciones importantes, una extensión en la página web y también la aplicación para el escritorio, por ejemplo. Entonces les van a enseñar a ustedes cómo se instala, cómo se utiliza, cuáles son las herramientas y cómo se puede anexar esto en el Word para que ustedes lo puedan trabajar de manera automática. Yo les comento, les sugiero de que al siguiente taller también asistan porque se van a tocar esos temas importantes. Invitarlos a todos, por favor, que nos puedan seguir por nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos, gracias por su participación y gracias a Aldair también por apoyarme el día de hoy. Un gusto, Bri. Gracias a todos.